El Centenario de Mestalla, un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Antes de que tus labios me confirmaran. Arrancamos nuestro quinto capítulo del podcast en 1959. España se prepara para los efectos de las nuevas medidas económicas que toman los gobernantes, con la puesta en marcha del llamado Plan de Estabilización Nacional, que tiene como dos grandes símbolos el 600 y el turismo. En esto último cobra especial importancia nuestra costa, y más concretamente la ciudad alicantina de Benidorm, que en ese 1959 estrena su festival de música que gana Monabell con Un telegrama. Ya lo sabía. Y 1959 es un año muy señalado en la historia del Estadio de Mestalla, que, una vez recuperado ya al 100% de los efectos de la riada del 57, en unos meses despide a dos figuras que habían sido importantísimas en los últimos lustros, uno en los despachos y otro en el césped. El presidente Luis Casanova, después de ostentar el cargo durante 19 años y tras sufrir un gran desgaste por la consecución de su plan Gran Mestalla, opta por presentar la dimisión en enero de 1959. Escuchamos con atención a un testigo de este momento histórico. Es el socio número 1 del Valencia, José Benet. Se hizo en la grada del mar, enfrente de la tribuna, detrás de los escalones. Allí se dispuso una mesa y la presidía don Luis Casanova, y él iba a presentar la dimisión y se levanta don Luis Casanova y empezamos todos a aplaudir. Y él intenta hablar y no lo dejamos, y todos aplaudiendo. Se despidió sin poder hablar. Yo estaba allí, sentado al lado de mi padre. Vicente Iborra ocupa la silla presidencial de Mestalla con dos lugartenientes que acabarán siendo trascendentes en la década de los 60, Vicente Peris y Julio de Miguel. Este último es uno de los que más cariño pone para un acto muy especial. Mestalla se engalana una fría noche de diciembre para homenajear al gran Antonio Puchades, que se retiró con honores con un partido amistoso ante el Olympique de Niza, como plato fuerte de un programa de actos que incluía una foto muy especial, protagonizada por los chicos de las secciones deportivas del Valencia, atletismo, baloncesto, balonmano, que conformaron sobre el césped la palabra Puchades. Así lo recordaba Julio de Miguel. Recordamos poner a unos chavales jóvenes que pusieron la palabra Puchades, te acordarás, en el campo. Yo me acuerdo perfectamente. Y además económicamente salió muy bien, porque realmente Valencia supo ser generosa con Puchades en lo que él había, como contrapartida a lo que él había generosamente dado al Valencia. Este homenaje al gran Puchades es uno de los primeros actos que se recuerda en un Mestalla renovado y marcado por un aspecto que acompañará a la Casa del Valencianismo desde este 1959, la nocturnidad. Porque Mestalla inaugura ese año la iluminación eléctrica, un hito importantísimo en la historia del estadio. Lo recuerdan con nosotros José Benet y nuestros periodistas e historiadores de cabecera, José Ricardo Marc, Paco Lloret y Alfonso Gil. Sabíamos que iban a iluminar Mestalla cuando hubo una especie de todo el campo cuando se encendieron las luces, porque los partidos empezaban a las 3 o a las 3:30 y con la luz se empezaron a jugar a las 9 de la noche o a las 8. Me parece muy significativa la instalación de la luz eléctrica en Mestalla porque coincide con el 40 aniversario del club y porque supone una declaración de intenciones que instala un industrial valenciano llamado Julio Aviñó, que había sido, que era socio del Valencia, y que permite que se abra una nueva ventana al fútbol, que es la ventana nocturna, que posteriormente pues da tantísimos réditos al Valencia desde el punto de vista deportivo y económico. El fútbol nocturno en Valencia ha gozado de un predicamento tremendo. Valencia instala la luz en las fallas del 59 en un amistoso contra el Stade de Reims francés. Si me vas a permitir, en los primeros años 60 es cuando empecé yo a acudir al estadio. Mi padre, que trabajaba en radio, me llevaba en alguna ocasión. Recuerdo que una de las mayores impresiones visuales que me llevaba en mi vida fue entrar en el estadio con iluminación, con el césped verde. Me impactó mucho, ¿no? Mestalla se ilumina y, como le pasa al país con el aperturismo a través del turismo, el estadio también se abre al mundo.
con el estreno del Trofeo Naranja, que posibilita también que jugadores de talla mundial, como por ejemplo Pelé, acudan a Mestalla y que Mestalla registre, pues además de los habituales llenos en Liga y Copa, llenos en partidos amistosos o en trofeos como el Naranja. Pero sin duda, estos primeros años de los 60 para el Valencia son los de poner en el mapa europeo Mestalla, con las copas de ferias en las que el Valencia llega directamente para incorporar copas a sus vitrinas. En el nuevo campo del Barcelona, el Valencia disputa a los propietarios de la grandiosa sede deportiva el encuentro definitivo para la posesión de la Copa Ciudades en Feria 61-62. Después de haber eliminado a sus oponentes extranjeros, juegan la final a doble partido, el primero de los cuales fue ganado 4 días antes en Mestalla por el Valencia. Con un 6-2 favorable, los valencianos, que demostraron en la consecución de aquel tanteo indudable merecimientos, ahora vuelven a poner en aprietos al conjunto azulgrana. Es el Valencia de Manolo Mestre, de Piquer, de Roberto Gil, pero con un foco especial en la delantera. ¿Recuerdan lo de Montes y Cuells? ¿O lo que nos contaba en el anterior capítulo José Benet sobre Buqué y Fuertes? Pues los 60 nos traen otra división entre ídolos propios en Mestalla, Baldo y quien habla, Vicente Guillot. Cuando subí al primer equipo, subimos Waldo y yo en el mismo año, hicimos un tándem que jugamos los dos delanteros. Y entonces prácticamente fue desde el primer partido, empezamos a compenetrarnos, marcábamos goles, sobre todo Waldo más que yo, muchos más. Pero hicimos un buen dúo, digamos, a la gente le entusiasmó. Resulta ser que al poco tiempo pues ya habían diferencias, digamos, entre aficionados. A unos le llaman Guillotet y a otros baldistas. O sea, quiero decirte, y había esa pica entre la gente, entre nosotros no. Es Vicente Guillot, uno de los ídolos de ese Valencia que seduce a una afición que vuelve a crecer con el cambio de década, aprovechándose de la consolidación del gran Mestalla que tanto costó hacer en la década anterior y del que presume con orgullo el eterno Vicente Pérez. El campo de Mestalla, prácticamente con sus 60.000 espectadores, es una joya del Valencia, realmente pues próximo a la celebración de la Boda de Oro. Es hoy en día uno de los campos más perfectos de Europa, en lo que se refiere a su instalación, en lo que se refiere a los asientos y en lo que se refiere a la cosa óptica de poder presenciar el partido. Este gran Mestalla alcanza su esplendor en los años 60, con continuos llenazos gracias a la gente de la ciudad y también, y es muy importante, aprovechándose de que cada vez hay más coches y autobuses, gracias a la gente que acude al campo desde muchos puntos de nuestra geografía. La gente dice, pues esto del fútbol nocturno aquí funciona muy bien, ¿no? En aquellos años había partidos a las 11 de la noche, ¿no? Y viene mucha gente de los pueblos a Mestalla, porque la luz era como ver algo, era una atracción, iba más allá de lo que era un partido de fútbol. Es un club arraigado en muchísimas comarcas y en muchísimos pueblos. Cuando jugaba el Valencia, no había autovías, claro. Era una procesión de coches y todo el mundo iba a ver esos partidos. Pues probablemente en los años 60 hay una cosa muy importante. Se registran, sin duda alguna, para mí, las más grandes entradas de público en Mestalla. Waldo, estamos hablando del segundo máximo goleador de la historia después de Mundo, y Guillot, y que son la pareja, pero bueno, está Manolo Mestre, está Roberto, está Paquito, y luego ya surgen Sol, Claramunt. Sol y Claramunt, uno del Goibar y otro de Pusol, dos jóvenes jugadores que maravillan a Mestalla desde que irrumpen con fuerza mediada la década de los 60. Los dos dejarían huella, Sol haciéndose hueco en la defensa junto a Tatono y el veterano Manolo Mestre. Yo estuve muy amparado, muy amparado con ese equipo, porque la gente que teníamos era buena gente. Gente de entonces, esta gente mayor, pero fenomenal. Me cuidaban cantidad. Si me pegaban algún día una patada o algo, y teníamos detrás a Manolo, a tal. Juan Cruz Sol y Pep Claramunt, otro de los símbolos del Valencia, que llega para maravillar a aficionados y aficionadas fieles, como una valencianista llamada Carmen Marí, que en esta década estrenó su condición de abonada, que todavía hoy mantiene. Y sí, su primer ídolo, Claramunt. Buenísimo, valencianista y valenciano, que lo demostró por encima de todo, porque mira que el Madrid quiso veces llevárselo y él no se movió de aquí. Es algo que se repite década a década, la unión de la afición de Mestalla con sus símbolos. Jugadores excepcionales que en muchos casos son valencianistas de corazón, que tienen el privilegio de hacer felices a miles y miles de personas, como Claramunt. Lo bonito es que haya gente aficionada como doña Carmen, en la cual yo he tenido el honor y el gusto de hacerlos disfrutar, ¿no? Y entonces, pues, para mí eso también es
un gran premio que tengo en esta vida, ¿no? De saber que has hecho feliz a mucha gente y gracias a lo que tú has hecho, pues ellos han sentido felices y contentos con su Valencia. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar. Y llegamos a 1967. Los valencianos encuentran como puntos de diversión los guateques, con la música yeye y el rock del valenciano Bruno Lomas. Y por supuesto, Mestalla, para volver a ver a un equipo campeón. El Valencia vuelve a brillar en una de sus competiciones fetiche, la Copa. Lo recuerda uno de los artífices del título, Guillot. Ahí estaba Mundo, y Mundo fue muy inteligente. Aquí yo jugaba de extremo derecha cuando jugábamos en casa, a tirar balones y a marcar goles, digamos, o sea, a marcar. Y fuera sacaba Ansola y ponía Poli. Entonces nos quedamos siempre 3 puntas, que era yo, Waldo y Jara. Y después en el medio campo se quedaba Claramunt, Poli, Paquito. Cambió el sistema y nos salió muy bien la prueba hasta que ganamos la final. El Valencia gana la Copa en el Santiago Bernabéu al Athletic Club de Iríbar. Es el Valencia de Guillot, de Claramunt, de Roberto, de Paquito y de Carmen, que disfruta con su primera final. Hombre, la del 67, la de Roberto Gil, que cogió la copa, claro que me la recuerdo, y con muchísimo cariño. La vi casi de casualidad porque tiramos unas tracas y nos querían llevar a la cárcel. El entusiasmo de los hinchas levantinos se desborda. Las tracas, como en los festejos ballenos, hacen sonar sus petardos. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Las tracas y la afición del Valencia. Mientras el mundo disfruta del sonido del silencio que acompaña a Dustin Hoffman en la recién estrenada El Graduado, Valencia y Mestalla se estremecen con las tracas, que aún tendrán más protagonismo en la próxima década que se abrirá con el cambio de nombre del estadio. Pero esto en el próximo capítulo. En mis inquietos sueños vi inmensas calles sin final. El centenario de Mestalla, el hogar del Valencia Club de Fútbol. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER. El mi poder, silencio.